Génesis 8. Ahora, si nota que mi voz está media rara, no se preocupe, ya trato de no imaginarse a Calamar o ese tipo de personajes, ¿ya? Así que vamos a lo nuestro. Génesis 8. Ahora es interesante notar, queridos, que una de las cosas que uno de los debates más grandes que hay en las Escrituras se encuentran en los primeros 12 capítulos de Génesis. Y lo interesante es que, obviamente, en vista de la cosmovisión que se tenga, se va a entender el texto bíblico. Ahora, cuando hablo de cosmovisión, estoy hablando básicamente de una cosmovisión o naturalista o creacionista, ¿ya? Para ser más específico, aquellos que son de una mente más naturalista, ellos son generalmente ateos, ¿ya? Y cuando hablamos de ateo, creo que el concepto nuestro es pensar, no creer en Dios. Pero en realidad se extiende mucho más a no creer solamente en Dios. El naturalista no solamente no cree en Dios, sino que no cree en nada que sea extraordinario. No, obviamente extraordinario, estoy tratando de ser súper técnico en el sentido de fuera de lo común, fuera de las leyes de la física, de la biología. Ellos no creen en nada que sea milagroso. Así, con sus palabras. Y ahí empiezan los debates. Ahora, con eso también debo decir que hay personas que estudian las Escrituras que tienen una cosmovisión naturalista, ¿ya? No sé si llamarles cristianos o no, yo creo que no lo son, pero en realidad hay personas que estudian la Biblia y tienen una cosmovisión naturalista de los hechos relatados entre Génesis capítulo 1 y hasta Génesis capítulo 12. Por eso creo que es importante estudiar cada capítulo uno por uno para poder defender en el momento que nos toque defender la posición correcta de las Escrituras. Ahora, hay algo importante tanto del naturalista como del no naturalista, y es que ambos tienen o no tienen evidencia de ciertas cosas. Cuando hablo de evidencias, estoy hablando de cosas empíricas que pudimos ver, observar, tocar o volver a reproducir. No las tenemos, aunque los naturalistas generalmente dicen, no, si tenemos evidencia de que Dios no es real, tenemos evidencia de que el arca de Noé nunca existió, tenemos evidencia, etcétera, de que Adán no existió, en realidad ellos no tienen evidencia, no existe evidencia empírica, o sea, que palparon, que estuvieron presentes, no la hay, nada. Las evidencias que tenemos son las Escrituras, el pueblo de Israel, obviamente, y entre muchos otros hallazgos arqueológicos que se han encontrado en el transcurso de los años, y que más y más ha descubierto que lo que ha dicho la Biblia acerca de ciertas personas o personajes son reales. Por ejemplo, uno de esos personajes son los ninivitas, ¿se acuerdan de ellos? Los de Nínive. Hace algunos siglos atrás se criticaba la Biblia por ser fantasiosa, porque hablaba de ninivitas, donde no había ninguna tribu, pueblo llamado ninivita. No existía. No había un registro. Más o menos en el siglo XVIII se encontró un registro de los ninivitas. Y ahí cambió radicalmente. Y así muchos otros eventos de la historia. Por eso, querido, mi idea es poder estudiar del capítulo 8 al capítulo 12 con detalles. Los detalles marcan la diferencia. Y yo sé que uno dice, ya sabe lo que está pensando, vamos a hablar otra vez del diluvio. Sí, es importante el diluvio. Es una de las catástrofes globales en realidad más importantes de la historia. Y aunque generalmente las explicamos o le ayudamos a los niños a entender ciertos conceptos básicos, eso no significa que los adultos nos quedemos con los conceptos básicos. ¿Ya? Aunque yo creo que a veces lo que yo considero básico, creo que muchos de ustedes no lo consideran básico. Pero pasa, obviamente, que por leer
rápido y no nos damos cuenta de las cosas importantes. Ahora, la vez anterior o el miércoles pasado estuvimos hablando cómo Dios es representado por diversas formas de expresión, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que a veces las escrituras ocupan antropomorfismos. No es trabalengua, ya no es un trabalengua, es una palabra teológica que se le ha dado a ciertos eventos o ciertas cosas, básicamente cuando se le dan características humanas a Dios. Ya cuando dice que Dios tiene ojos, Dios tiene ojos. ¿Se acuerdan que lo citaba el Salmo 34? Que atentos están los ojos, los oídos a las oraciones de sus hijos. Dios no tiene oídos. Dios no tiene boca. Dios es espíritu. Y como espíritu no tiene nada de lo que nosotros entendemos, con lo cual se puede escuchar o oír, con lo cual se puede hablar o leer. No tiene nariz, no tiene manos. Pero la Biblia se da esas características para que podamos entender que Dios es un Dios personal y que se comunica con los hombres. Entonces, en vista de eso, a veces los escritores de la Biblia lo que van a hacer es ayudarnos a entender esos conceptos por medio de cosas que ya conocemos, como la boca, las manos, ¿cierto? Los oídos, y eso se le llama antropomorfismos. También, en otras ocasiones, se utilizan lo que también denominamos antropopatismos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes ya están pensando, ¿qué es esa cosa? ¿Se come? No, no se come, es otra palabra teológica que se le da, obviamente, que lo que quiere decir ya es dar a Dios acciones o sentimientos de los hombres, ¿ya? O acciones de los hombres. Se les llama antropopatismo, se les dan esas emociones, ira, celos, ¿ya? Recordar, que es algo que mencionamos en el verso 8, versículo 1. ¿Se acuerdan que ahí se acordó Dios de Noé? Como que si Dios se hubiese olvidado de Noé. Dios no se olvida de nada ni de nadie. Entonces lo que está haciendo acá el escritor, en este caso Moisés, es utilizar un antropopatismo, es ayudarnos a entender cómo es Dios en vista de las cosas que nosotros podemos hacer. Generalmente a nosotros se nos olvidan cosas y las recordamos, ¿cierto? Las tenías pendientes, sobre todo, obviamente, aquellas cosas que son importantes, las destacamos y a veces se olvidan. En este caso, lo que está haciendo Moisés es ayudarnos a entender de que Dios está presente, incluso, obviamente, pensando en Noé. Y está ocupando esa palabra de recordar como es una figura de dicción para ayudarnos a entender ese concepto. ¿Ya? También hablamos acerca de las dos formas en que Dios obra en medio de su creación. Hablamos en que Dios obra de una forma natural o con la naturaleza. ¿Qué significa? Dios a veces ocupa el viento, ocupa el agua, ocupa las cosas que conocemos como medios para llevar a cabo sus obras. ¿Recuerdan? Muchas veces vemos el ejemplo cuando Dios está como en el pacto de Dios con Israel. Él les dice, si ustedes hacen y me obedecen, voy a hacer que venga la lluvia en su tiempo, la temprana y la tardía, etcétera, etcétera. O sea, Dios maneja las cosas de la física, ¿cierto? Las maneja, las puede ocupar como Él quiere. Ocupa medios naturales. Esa es una de las formas en que Dios obra. Pero también Dios obra de formas sobrenaturales, en donde ni la física, ni la química, ni la biología son importantes para Él, en el sentido de que lo restringen, ¿no? Podemos ver ejemplos, como uno de los ejemplos más grandes que hay es el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Ustedes sabían quién les da el género al feto? El hombre. Por lo tanto, en estricto rigor, la mujer ya viene con dos cosas, ¿cierto? Entonces, en este caso, Dios hace un milagro y hace que María aparezca la parte que le falta, de forma milagrosa. ¿Cómo hace eso? Sin intersección de un hombre. Milagro. Ahora, si no lo considera milagro, explique entonces cómo pasó. ¿Se fijan? Entonces, en estricto rigor, Dios querido ocupa y hace cosas sobrenaturales de vez en cuando. Y muchas veces esas cosas sobrenaturales la gente trata de explicarlas. El problema de explicarlas es que no tienen explicación. Es difícil encontrar una explicación natural, pero esos son los medios que Dios ocupa. ¿Ya? Entonces vimos de las dos formas en que Dios habla o Dios interviene en la creación. ¿Ya?
Obviamente, queridos, cuando Dios utiliza los medios físicos, obviamente también lleva a cabo un plan de por medio. Y aquí vimos en Génesis capítulo 8, verso 1 al 5, cómo Dios, ocupando los medios físicos, está en pro del proceso de cumplir la promesa hecha a Noé. Miren lo que dice. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Se fijan? Viento. Algo normal para nosotros. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Ahora, ya mencioné la semana pasada, pero quiero volver a mencionarlo. Cuando ahora dice las cataratas, o dice en el texto, y se cerraron las fuentes del abismo, deben entender que las fuentes del abismo no son el cielo, las aguas, es el mar, ¿ya? Cuando la Biblia dice que el diluvio empezó, no es solamente lluvia arriba, es como que se empieza a inundar de abajo y de arriba. Dios dice, ok, que las aguas que están restringidas empiecen a fluir. Entonces empieza a salir agua de abajo y empieza a caer lluvia de arriba. Entonces, si había algún tipo de escapatoria para el hombre, no había. Cuando Dios comienza el juicio de la tierra, no hay forma de escapatoria, solamente el arca. ¿Por qué? Porque si querías, uno dice, pero pues, si lluvia nomás cae, sí, pero el problema no es solamente la lluvia, el problema es que el agua de abajo empieza a subir. Y esa es básicamente la idea del pasaje. Ya, entonces Dios dice que se cierran las fuentes del abismo, Dios dice que las cataratas de los cielos se cierren y la lluvia se detenga. Dios manda, querido, a las cosas que Él mismo creó y las cosas suceden al instante. Como dije, Dios interviene de forma directa en su creación en cada momento. De hecho, es interesante cuando pensamos en el Dios hombre en la tierra. ¿Se acuerdan cuando se encuentra con Pedro en la barca? Dice, echa la red. Y Pedro dice, pero Señor, hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada. Nada. Ahora, si consideramos la profesión tanto de Pedro como del Señor Jesucristo, Pedro era un pescador de profesión. Él sabía muy bien dónde pescar, cuándo pescar, y qué hacer para que los peces agarraran el anzuelo. Jesús era un carpintero, ¿cierto? Es como típico, es interesante, es como nosotros cuando vemos un partido de fútbol y creemos, y creemos que somos DT, ¿cierto? Que se le ocurre meter a este otro, y como si supiéramos perfectamente el trabajo, si somos expertos en eso. Pero acá vimos a un hombre, a dos hombres de profesión totalmente diferente, pero hay un hombre particular que le dice a aquel que sabe de profesión que pescar y se echa la red. Y al momento dice, ya bueno, en tu palabra voy a echar la red. Dicen las escrituras que al momento en que echó la red en el mar, ¿qué pasó? Se llenaron. Yo creo que de alguna forma el hecho de que Pedro echara la red en el mar no es el problema, o no es algo maravilloso. Es ver cómo los animales al instante mismo de que el Señor de los cielos y de la tierra mandara hacer eso, todos los animales, o en este caso todos los peces, se metieron a la red. Es como que Dios le decía, todos ustedes pesen a la red, y todos, vamos a la red. Querido, Dios manda sobre la naturaleza y ella obedece. Entonces, obviamente, queridos, todo eso pasó sin que Noé pudiera percibir, o en este caso Dios hace descender la lluvia, hace que las aguas disminuyan, y todo eso pasó sin que Noé pudiera percibir lo que Dios ya estaba haciendo en pro de su plan. Ahora, de manera que hay momentos, y mencioné eso, que hay momentos en que aunque no veamos a Dios obrar, eso no significa que Dios no esté obrando. Hay momentos en la vida en que tú dices, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y Dios está en silencio. Y ahí es donde uno empieza a inquietarse, es decir, a ahogarse en un vaso de agua, pensando en que Dios lo está escuchando. Querido, Dios está escuchando. Y no solamente escuchando, Él está obrando, pero no tiene por qué decirte lo que está haciendo. Él sabe lo que hace. Y a veces nos gusta jugar a ser Dios. Y hace un tiempo atrás escuché una frase muy buena que decía, deja a Dios ser Dios. Y hay momentos en que necesitamos decir, Señor, tú eres Dios, no entiendo todo el plan, no entiendo lo que vas a hacer, pero sé que algo vas a hacer.
Y esos son los momentos más difíciles, creo yo, para nosotros. Como hombres que somos impacientes, nos cuesta esperar, nos cuesta saber y queremos saber todos los detalles, ¿cierto? Entre más detalles tenga, mejor, más seguro me siento. Y ahí obviamente es importante entender, querido, que la fe funciona no en base a los detalles, sino en base a la confianza de una persona, en Dios. Entonces, obviamente nuestro texto de hoy comienza diciendo algo interesante. Dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ahora, antes de avanzar, en nuestro texto quiero hacer una mención o algo que me llamó la atención concerniente a Noé. Ahora, ya habíamos dicho que Dios estaba obrando en la creación con el fin de poder que las aguas disminuyeran sobre la tierra. Pero algo que me llama la atención es qué movió a Noé el hecho de hacer todo lo que veremos. Vale decir, ¿qué movió a Noé el hecho de hacer, de sacar o de hacer salir un cuervo, después de eso sacar una paloma con el fin de verificar si había agua o no había agua? ¿Qué lo movió? ¿Qué le llevó a hacer eso? ¿Será que Noé iba calculando? No lo sé. ¿Será que Noé, guiado por el Espíritu del Señor, algo lo movió a eso? No sé. Si se fijan, al momento, en los versículos 1 al 5 vemos a Dios obrar, y en los versos de aquí para abajo vemos a Noé obrar. Como que interesantemente me llamó la atención sé que Dios está obrando y Dios está disminuyendo el agua, pero ¿qué movía a Noé a hacer eso? A hacer lo que está haciendo. No, el texto no lo dice. Me gustaría saberlo, pero no tengo idea. Pero el texto no dice qué movió a Noé. ¿Qué lo movió? O cómo supo más o menos el tiempo en cuanto debía hacer este tipo de proceso. No sale en el texto. Como dije, todo lo que pueda decir de aquí, de esas preguntas, sería especulación, porque no hay pasaje. Pero sí me llama la atención. Sí me llama mucho la atención, porque generalmente en nuestro tiempo, Dios es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, si Dios pone el querer como el hacer, todo aquello que hemos hecho que es agradable entre los ojos de Dios es algo que Dios puso en nuestro corazón. La pregunta es: ¿no es? ¿Es igual? ¿Era igual? No tengo idea. Pero es interesante hacer la mención ahí sobre eso. Ahora, lo que sí sabemos es que hasta entonces ya habían pasado 224 días. ¿Se acuerdan? Los meses en este tiempo transcurrían de 30 días cada mes. Entonces saque la cuenta. Tenían 224 días desde que el diluvio vino sobre la tierra hasta que comenzaron a aparecer las cimas de los montes. Sin contar los 7 días antes que se metieron al arca. O sea, bastante tiempo, ¿cierto? Obviamente en ese tiempo Noé tuvo que estar ahí. Después de esos 224 días, Noé esperó 40 días más antes de abrir la ventana o la abertura que había hecho en el techo. O sea, 224 más 40, ¿cuánto es? Vale, gracias. Los matemáticos, ¿cuánto es? 224 más 40. 264. ¿Cuánto? 264. 264. Y fíjate, todo ese tiempo Noé, ¿qué está haciendo? Esperando. Si hay algo que podemos aprender de Noé, no es solamente, querido, el hecho de que él era justo, o que había sido perfecto en sus caminos y que con Dios caminó, sino que este Noé en realidad tenía perseverancia. Esperaba. O sea, imagínate, 264 días y esperando. Y esperando, obviamente aquí vemos que después de eso Noé abrió la ventana o esa abertura en el arca, y lo primero que hizo fue enviar a un cuervo. De hecho el texto dice ahí: y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ahora, en otras circunstancias podríamos haber dicho que el cuervo era un animal inmundo, y obviamente de ahí establecer algunos postulados concernientes a la ley judía. ¿Se acuerdan? La ley judía en Deuteronomio decía que no podían acercarse a cuervos porque era un animal inmundo.
¿ya? Y si se hacía eso, tenía que hacer un tipo de purificación, etcétera, etcétera. El problema es que aquí no hay ley. No está establecida los 10 mandamientos, o la ley dada en Éxodo 20 hacia adelante. No existe. Por si acaso, si dice, uy, ¿cómo subiste? No, que no existe, por sacar la ley. La ley se establece en Éxodo 20. Lo que sí se podríamos deducir, probablemente, es que este animal sin duda posiblemente era inmundo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podríamos deducirlo? Bueno, hace algunas predicaciones atrás hablamos de que Dios les dice a Noé, ¿se acuerdan? Vas a separar los animales inmundos de aquellos que no eran inmundos. Y vas a hacer pasar 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales no limpios. La pregunta era, ¿cómo sabía Noé qué animal era limpio y qué animal no era limpio? ¿Se acuerdan? Ya, si no se acuerdan, le invito a escuchar la predicación anterior, ¿ya? Por si acaso, pero voy a hacer un resumen rapidito. El texto dice en Génesis capítulo 7 que Dios mandó a los animales entrar al arca. No es que Noé empezó a buscarlos, no dice, no. Dice que los animales entraron al arca. Entonces, si los animales entran al arca, es fácil ver a Noé. Imagínense, hágase la idea, veo los animales, veo una jirafa, ¿cierto? Y de repente veo un animal, pero una pareja de animal, pero 7 parejas del mismo animal. ¿Qué me dice eso? Que estas 7 parejas son animales limpios. Porque todos los demás van entrando de una pura pareja, excepto estos animales particulares que van entrando de 7 parejas. Entonces, lo más seguro es que de esa forma no haya distinguido qué animales eran y qué animales no eran limpios o inmundos. Es la única forma, ¿ya? No hay otra forma. Ahora, lo dije así, lo expliqué de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde no hay ley. A veces algunos hermanos establecen el contexto de Éxodo y Levítico y Deuteronomio, que dicen que estos son animales limpios y estos no son los animales limpios. Está bien en el contexto de ley, pero aquí no hay ley. No se puede establecer las mismas reglas. ¿Cierto? No se puede. Son diferentes reglas. Entonces, en vista de eso, obviamente, probablemente se puede deducir que en este caso Noé sabía que este animal era inmundo, pero lo envió, ya, de según lo que dice el texto. Ahora, los cuervos es interesante, son animales muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque los cuervos son carroñeros. ¿Sabe lo que es un carroñero? ¿Qué es un carroñero? Un animal carroñero, ¿qué es lo que es? ¿Qué come? Carne muerta. ¿Carne? ¿Muerta? Ya, carne muerta. Ya. Entonces, ahora hágase la perspectiva. Quiero que ocupe su imaginación. Si en este caso, me manda un carroñero, que come carne, esa es una de las cosas que come, ¿ya? O cosas descompuestas, no solamente carne, ¿ya? Entonces, tenemos a un carroñero, como también tenía un amplio tipo de alimentación. En este caso, no solamente come carne, generalmente no seleccionan su comida, sino solo sobreviven con lo que tienen a mano. Y eso es, obviamente, carne descompuesta o cualquier cosa descompuesta y basura. Ahora, de manera que el hecho de que el cuervo estuviese yendo y volviendo hasta que la tierra se secara, el problema reside en el hecho de que como el cuervo o la alimentación del cuervo es amplia debido a que posiblemente todavía había cadáveres flotando, ¿qué va a hacer el animal? Se para en un cadáver y empieza a comer, listo, no vuelve más. Entonces yo creo que se imagina la escena, entonces el agua todavía no bajaba. Eso significaba que probablemente habían cuerpos flotando. ¿Qué va a hacer ese animal? Bueno, festín, ¿cierto? Aquí está, y empieza a posarse en un cuerpo, se lo come, al otro, se lo come, entonces para él no hay ningún problema con eso. Entonces, ese es un problema para Noé, ¿ya? Obviamente, más la alimentación que podría encontrar en cualquier lugar, como no solamente cuerpos descompuestos, sino otro tipo de alimentos, eso produjo que el animal no volviera. Y por lo tanto, el agua aún no se había secado totalmente, y para el cuerpo le da exactamente lo mismo. Entonces, es interesante notar que el cuervo, como tal, come porquería.
Ahora algunos quieren hacer un ejercicio y decir, mira, la vieja naturaleza que come porquerías y la paloma que es muy diferente al cuervo. ¿Ya? Fíjate que después de que Noé envió al cuervo, el texto nos dice que el cuervo no volvió más. ¿Se fijan? Dice que el cuervo, dice el verso 7, y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Ya? Y no es que las aguas se secaron totalmente, van bajando el nivel de agua, pero todavía queda agua. Entonces el animal, al ver que tiene comida suficiente como para vivir, se queda la comida, no hay ningún problema para él. Mira lo que dice más adelante. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. ¿Te fijas? Las aguas no se habían retirado totalmente. Entonces el problema es que envió un animal probablemente incorrecto a buscar tierra y el animal se quedó comiendo. Ahora lo que decide es enviar a una paloma. Ahora, en vista de que el cuervo no volvió, o no determinó enviar una paloma, ahora bien, a diferencia del cuervo, la alimentación de la paloma es mucho más limitada. ¿Ya? Generalmente se alimenta de semillas y a veces hojas, pero esa es su alimentación. Ahora, ¿las semillas de dónde se sacan? Gracias por la participación. Se sacan de las flores, generalmente, ¿cierto? Flores, por lo menos a mí me gustan las maravillas. En mi trabajo casi todos comemos maravillas, o muchos de nosotros comemos maravillas tostadas, saladas, me encanta. Bueno, el cuervo, en este caso la paloma no puede comer maravillas, porque el grano es muy grande, y si se lo come, se atraganta y se muere. Entonces, deben ser semillas pequeñas. Realmente el que come maravillas, o esas semillas son los loros, ¿cierto? Tienen el pico, lo muerden. Si después de un día un loro, una maravilla, lo va a morder. Tiene lengua, ¿qué hace? Lo muerde, lo abre y se come la semilla. Y eso es un loro. La paloma no puede hacer eso. Por su pico, no está apto para eso. Entonces la paloma lo que necesita son semillas pequeñas, que generalmente salen de las plantas. Entonces su alimentación no solamente es limitada, sino que también es mucho más limpia en comparación al cuervo, ¿cierto? Comer carne descompuesta, comer semilla, yo prefiero comer semilla. Y creo que la paloma aquí obviamente cumple un papel muy fundamental para lo que en este caso Noé quería. Ya generalmente se alimenta, como dije, de semillas y hojas, lo que hace posible que al momento de buscar comida solo busque este tipo de alimentos, no otros. Y por ende necesita pisar tierra, ¿cierto? Eso necesita. Si no hay tierra, ¿dónde come? La semilla, ¿dónde cae? No cae en el aire, hermano, ¿cierto? Es raro ver semilla cayendo en el aire. No, cae en la tierra. Es decir, no hay tierra seca, la paloma no se va a posar ahí. Esto obviamente hace que también la paloma sea seleccionadora de su comida, de manera que ayudaría a Noé en saber si había sacado o si se había secado la tierra o no. Ahora bien, la primera vez que Noé envió a la paloma, el texto nos dice, no halló dónde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. O sea, la inspección infructuosa. ¿Por qué? No solamente no encontró dónde pisar, sino no encontró comida. No tenía dónde comer. ¿Qué? No, si no hay comida, mejor me devuelvo, ¿cierto? Tengo comida gratis. Por tanto, al entender cómo y qué buscaría la paloma, te indica que obviamente el agua estaba todavía ahí. La segunda vez que Noé envió a la paloma, el texto nos permite ver más detalles del retroceso de las aguas o del secado de las aguas. Y mira lo que dice el texto ahí. Espera aún otros 7 días, fíjate. La primera vez envió la paloma y después de enviar la paloma regresó y dice que esperó 7 días. Ya, algunos dicen que generalmente esos 7 días tienen que ver con el tema de los días de Génesis. 7 días Dios creó las cosas y Él dice, ok, vamos a separar por cada 7 días, vamos a enviar, o voy a enviar a la paloma, para que pueda ver si hay algún tipo de descenso de las aguas y así poder saber cuándo bajar. Entonces dice ahí el texto, esperó unos otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. ¿Ya? Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. ¡Eureka!
¿cierto? Déjale, encontró algo. El problema del olivo es que el olivo puede crecer incluso con el agua. Ese es un serio problema. El olivo puede estar hasta la mitad o casi enteramente tapado con agua y sigue viviendo, no se muere. Entonces, que haya sacado una hoja de olivo no es para nosotros diríamos, no es muy importante. Para Noé sí, porque significa que el agua ahora está bajando a un nivel de un olivo. No sé si alguna vez has visto un olivo, ¿cierto? ¿Has visto un olivar? Sí, no son tan altos. Entonces, si saca una hoja de olivo, lo más seguro es que por lo menos la punta del árbol está descubierta y el agua está bajando. Entonces, para Noé, eso sí, significa que ahora, más y más, el agua está bajando a un nivel que se puede, obviamente podría bajar, pero falta. Entonces, obviamente, llevó una hoja de olivo en el pico y entendieron que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. O sea, por lo menos ya no está a nivel de los montes, está a nivel de un olivo. Lo que en otras palabras podríamos decir que el hecho de que la paloma trajera una hoja de olivo significa que la tierra estaba casi seca, siendo, de hecho, la misma paloma sería como un tipo de heraldo para Noé. Un heraldo de salvación, es decir, básicamente con ese mensaje que le está diciendo Noé, está casi. Estamos casi Noé, pero fíjate, en cada proceso Noé, ¿qué hace? Espera. Ahora, ¿qué haría un común de nosotros? Envía la paloma hoy día, vuelve en 7 días, al otro día la envío de nuevo, ¿cierto? No importa. No, si no importa, no, quiero saber. Y si la paloma vuelve, no sé, a los 8 días, no lo espero, no le doy nada. Al mismo día los mando de nuevo, ¿cierto? No, pero aquí no, ¿qué hace Noé? El texto dice que espera 7 días más. ¿Te fijas? Que Noé es muy diferente al común de nosotros. Noé espera. Tranquilo. Como es que ¿qué haría uno de nosotros? Nada, pesca la paloma, nada, dale nomás, tío, dale. Se va a morir, tengo 7 más, no importa, démosle. Generalmente somos personas apresuradas en querer saber el plan de Dios. ¿Por qué está haciendo Dios? Noé está esperando, obviamente en el proceso, está esperando en Dios lo que Él va a hacer. Y lo que Él está haciendo. Y está viendo progreso en ese plan. Y no está impaciente. Si te fijas, no vemos a un Noé impaciente. No vemos a un Noé casi histérico queriendo salir del arca, ¿no? Que vemos a un Noé esperando en Dios y en la promesa que Dios le había hecho. En salvar a su familia. En salvarlo a él. Y en salvar a los animales. Y empezar una nueva creación. Vemos a un Noé tranquilo, sabiendo que Dios va a cumplir lo que había dicho. De hecho, el texto, fíjate que dice la última vez que Noé mandó a la paloma, ella no volvió más, siendo un indicio de que las aguas se habían secado totalmente. ¿Por qué? Porque ahora la paloma tiene ¿dónde? Asentar sus patas. Encontró semilla. Puede comer, ahora sí. Ahora, obviamente, mira lo que dice el texto. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Ahora fíjate, ya habían pasado cerca de 314 días desde que comenzó el diluvio hasta que Noé quitó la cubierta. 314 días. Y pasados esos días pudo ver, obviamente, Noé pudo ver la faz de la tierra que estaba seca. Ahora, vamos a nuestro contexto. Si ya ves, ¿qué hubiese hecho uno de nosotros? La paloma se fue, se quedó. ¿Qué hago? Abro la compuerta. Si veo que la tierra está seca, ¿qué hace uno de nosotros? Abro el arca y salgo al tiro, ¿cierto? De una, no importa, ya se secó. Ahí está,
señal clara, precisa, ¿qué hace Noé? Espera. Raro. Fíjate. El texto dice que esperó. Dice que pudo ver la faz de la tierra que estaba seca, pero interesantemente, Noé esperó casi un mes más. Y dice, ¿pero por qué esperó? Noé, está seca la tierra, Noé, ¿por qué esperas? Eso diríamos nosotros. No es que loco, no es. Yo hubiese salido de una, ¿cierto? Yo creo que yo por lo menos diría, ya está seco, listo, vamos. Y pensamos que eso está bien. Pero no hizo todo lo contrario, esperó un mes más o menos. Fíjate, mira lo que dice el texto. Y sucedió que en el año 601 de Noé, ya, en el mes primero, el día primero del mes, o sea, primer mes, primer día, ¿cierto? Tenemos, primer mes, primer día. Las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta de la que miré aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el segundo mes, ¿cuántos meses ahí va? ¿Cuánto? ¿Van 30 días? 30. Ahí tienen 30 días, ¿cierto? Más dice, en el segundo mes, a los 27 días van, ¿cuánto? ¿Un mes? 27 días. Pero un mes, 27 días. Y estaba seca la tierra. Como dije, ¿qué hubiese hecho tú? A la semana ya tú dices, ya saca la puerta, métete para adentro, ya estamos en la tierra, ¿cierto? No importa. ¿Qué hace Noé? Espera. Y dice, ¿pero qué está esperando? ¿Cierto? ¿Qué se le está ocurriendo a este Noé? Mira lo que dice, interesante. Si vemos el texto, dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer. ¿Qué hizo Noé? ¿A quién esperó? A Dios. ¿Qué esperó de Dios? Que Dios le dijera, Noé, baja. ¿Qué hubiese hecho nosotros? Antes que nos digan, ya estamos abajo, ¿cierto? Ya estamos aquí. Pues. Y Dios dice, ¿quién te mandó a ti a bajar? Es que es lógico, pero que Dios no siempre lo lógico es lo que Dios quiere. Puede ser muy lógico, pero la pregunta es lo que Dios quiere. Amén. Eso siempre a veces es la pregunta importante. Debe ser la pregunta crucial en cualquier cosa que hacemos. ¿Es lo que Dios quiere? Creo que ayer estaba hablando con mi esposa sobre el tema del hecho de estudiar. Siempre ustedes los que me conocen saben que me gusta estudiar. Y cuando no estudio me siento raro. Pero soy de esa gente que me gusta ocupar la cabeza, me gusta estar estudiando de vez en cuando. Y hablábamos ayer, decía, bueno, yo decía, si no hubiese sido porque Joel se enfermó, yo creo que estaría en el año, casi, terminando. Segundo año, tercer año, cortaría la mitad de la carrera. Pero Dios no quiso eso, le dije. No, en realidad, yo creo que Dios no quiso eso. Y me dijo, sí, pero no hay que cerrar la puerta, no la cierro. Pero sí tengo que preguntar al Señor si Él quiere. Puede ser lógico. ¿Por qué? Tengo una familia, tengo que sustentarla, ¿cierto? Tengo que cuidarla. Pero no que sea lógico significa que es lo que tengo que hacer. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y si Dios quiere que yo estudie, va a decirme, Ricardo, ya te toca, dale. Pero si no lo dice, no tengo por qué ir. Como dije, puede sonar muy lógico, pero no siempre lo lógico es lo que Dios quiere. A veces las cosas más ilógicas son las que Dios quiere, ¿para qué? Para enseñarte. Dice, pero no tiene ni lógica, no importa, dice, anda. Más adelante vamos a ver una cosa, una forma ilógica de vivir. Vean y estudien desde allá la vida de Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y la pregunta, oye, que cualquiera de nosotros diría, Señor, ¿pero a dónde? Te lo mostraré. Pero ¿cómo voy a saber sin saber a dónde voy? Te lo mostraré. Sale. Pero Señor, no tengo idea de dónde voy a ir. Por eso tienes que salir primero. ¿Suena ilógico? Sí, suena totalmente ilógico. Pero a veces Dios utiliza la lógica para enseñarte.
que Él manda y que Él está en control de tu vida. Querido, no lo lógico siempre es bueno. No digo que sea malo, por si acaso. Pero hay que saber qué es lo que Dios quiere. Eso es más importante que si es lógico o es ilógico. Y aquí vemos a un Noé que, carente de toda lógica, espera que Dios le mande. Fíjense que notemos algo interesante. A pesar de haber pasado 378 días en el arca, esperaron el mandato del Señor antes de moverse a cualquier lado. Aunque la tierra estaba seca, no importa. No importa. Querido, la tierra puede haber estado seca, no importa si la tierra esté seca o no seca, la cosa que importa es qué dice Dios. Y Dios manda aquí a Noé, y dice, sal. Sal de la tierra, sal tú, sal tu mujer, salgan todos los animales, salgan. Ahora, hay un detalle que probablemente no han visto. ¿Se acuerdan cuando Noé entró al arca, quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. ¿Cómo iba a salir Noé? ¿Se fijaron de ese detalle? No tenía cómo salir. Y aunque quisiera salir, tampoco puede. Tenían que esperar ¿en quién? En Dios. Pero como somos chilenos, el chileno siempre busca una puerta donde meterse, ¿cierto? Aunque esté media cerrada, no importa, la abro igual, como sea. Somos típicos chilenos, ¿cierto? Es interesante porque el chileno es si bien muchos países piensan que el chileno es ladrón, es por, yo a veces digo con justa razón, el chileno busca la pifia, es la cosa más perfecta que haya, no importa, le busca la pifia y ahí está. ¿Ah? Y creo que a veces el creyente hace lo mismo con el plan de Dios, trata de encontrar la pifia al plan de Dios y ahí meterse. El problema es que se está metiendo en un problema peor. Porque pretende ser más, diríamos en chileno, avispado que Dios, ¿cierto? No es que yo sé más que Dios, aunque no se lo decimos, pero muchas veces nuestra forma de vivir lo dice. Yo sé más que Dios. Y después estamos ahogados en el problema. Fíjate que Dios le dice a Noé, dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, todo, sácalos. Ya, la puerta está abierta, ahora sácalos. Entonces, la primera cosa que hay que entender es que Dios abre la puerta y manda a sacar. Ahora, cuando Dios, querido, ya te abre la puerta y sabes que es Dios, no te quedes. Porque a veces pasa que el cliente da tanto tiempo esperando que piensa que lo que está pasando no es de Dios. Dios no dice, no, es que esto no puede ser Dios. ¿Cómo va a ser Dios? Que Dios se equivoca, ¿no? Querido, Dios te dice, si Dios te dijo algo, tienes que hacerlo, hazlo. Aunque suene ilógico o lógico, no importa, tienes que hacerlo. Y fíjate que el texto dice ahí, en nuestro pasaje, en el verso 18. Entonces, ¿qué pasó con Noé? Salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca, todos salieron del arca. Fíjate, no solamente vemos a Noé esperando, sino que vemos a Noé respondiendo a la obediencia. Fíjate, en todos los pasajes es Dios hablando con una persona. ¿Quién es? Noé. No habla con la señora de Noé, ni con los hijos de Noé, ni con las nueras de Noé. No, Noé. Dios le dice a Noé, sal. ¿Y qué hacía Noé? Hacía. Y eso ya lo vimos anteriormente cuando Dios le dice a Noé, construye un arca. Pero Dios es ilógico. No vemos a Noé diciendo Dios es ilógico. Vemos a Noé diciendo, ok, voy a hacer el arca. ¿Cuáles son las medidas? Estas son las medidas. Ok, la hago. Entonces Dios habla con Noé y Noé responde en obediencia a Dios. Y fíjate lo que dice el verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. En otras palabras, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Noé? Adoró.
En el Antiguo Oriente, una de las formas, una de las manifestaciones de adoración es hacer un holocausto, un altar, y ofrecer ahí lo concerniente a lo que se entendía como un sacrificio para la divinidad. Aquí vemos a Noé, en vista del cumplimiento de las promesas hechas hacia su persona y su familia, y en vista de que aquel que le prometió cumplió, ¿qué hace? Adora. Esa es una manifestación visible de un corazón adorador desde el comienzo, querido. Una persona que es adoradora responde en adoración no solamente por la respuesta, sino incluso por la espera. Fíjate, pasaron más de 300 días. Más de 300 días. Y yo creo que a nosotros, a la semana, ya estaríamos preguntándole al Señor, Señor, ¿estás seguro, Señor, o te equivocaste? Al mes ya estaríamos llorando, ¿cierto? Gritando, Señor, ¿pero por qué yo? ¿Cuándo vas a cumplir la promesa de salir de este área? Mira, los animales, mira, y empezarían, pues ya estaríamos viendo todo lo negativo, ¿cierto? Todos los animales, mi señora, la nueva, ya, mira. Pero vemos a un Noé totalmente diferente esperando y enseñándonos a esperar en Dios. Querido, sé que es difícil esperar. Sobre todo cuando Dios ya te dijo algo. Pero querido, es necesario esperar. La espera lo que nos hace es, nos permite aprender de Dios y al mismo tiempo nos permite confiar en Dios. Son los momentos en que Dios dice, ok, vamos a ver de qué está hecho. Si todavía me cree. A lo que le dije. O no me creo. O no ha aprendido todavía. Y vemos acá un Noé que sí aprendió, entendió. Que Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, es un Dios no solamente que lo salvó, sino que es un Dios de verdad. Que cumple sus promesas. No importa el tiempo. Él siempre cumple sus promesas. La pregunta es, ¿y qué pasa si hubiese muerto? ¿Dios hubiese cumplido su promesa? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasaría si Noé hubiese muerto entre medio? ¿Dios hubiese anulado su promesa con Noé? No, querido. Porque poderoso es Dios para resucitarlo y cumplir su promesa. ¿O no? Sí. Eso es un ejemplo que sacamos de Isaac, ¿cierto? Cuando Abraham tuvo que sacrificar a su hijo, él sabía, dice el texto en Hebreos, que él sabía que poderoso era Dios para volverlo a levantar. No hay ningún problema. Querido, no hay nada que Dios no pueda hacer para cumplir sus propósitos, incluso la muerte. Y aquí vemos, como dije, a un Noé que nos enseña a esperar y a adorar al Señor en medio de las circunstancias. Y dice ahí, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Mira, una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento es que la Biblia dice que ¿quién puede saber las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Cierto? O sea, en otras palabras, la única persona que puede saber las cosas que están dentro de uno es uno mismo. Y Dios, ¿cierto? Pero Dios, en su gracia, nos permite ver algo de su corazón. Nadie más puede saber las cosas de Dios sino solo Dios. Y si Él quiere mostrarnos lo que hay dentro de su corazón. Y fíjate que Dios, guiado por el Espíritu Santo hacia Moisés, nos permite ver algo de su corazón. Mira lo que dice ahí. El verso 21. Y percibió olor grato y dijo Jehová, ¿dónde? En su corazón. En otras palabras, Dios se dijo a sí mismo, consigo mismo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. No lo voy a hacer. En otras palabras, Dios te está diciendo, mira, te voy a mostrar algo que pasó en mi corazón. Y ahí está. No voy a maldecir nunca más la tierra por causa de los hombres. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo. Dice, desde su juventud o desde su niñez, querido,
Los hombres somos malos desde pequeños. Soy testigo ocular de la maldad de mis hijos. Malvados. Todos me dicen que se parece a mí cuando era niño. Digo, bueno, las consecuencias, ¿cierto? Del pecado. Le digo, hijo, no. Sí. Es apellido Contreras. Hijo, no. Sí. Y sobre todo en las noches cuando nos vamos a acostar, digo, a hacer tuto. No tuto. Ya sube. Y mientras va subiendo dice, no tuto. Aunque esté en la cama dice, no tuto. Su cuerpo está ahí, pero su voluntad no quiere ser tuto. Es arrastrado por la obediencia al padre, no, porque sabe que el padre al papá le da. Pero aunque sabe que le da y está yendo, en su corazón dice, no tuto. Somos iguales, queridos. Aunque sabemos que Dios nos dice algo, decimos, no, Señor. Aunque somos movidos, seguimos diciendo, no, Señor. Y aunque estamos ahí mismo, decimos, no, Señor. Somos malos desde nuestra niñez. Como jóvenes, e incluso cuando somos jóvenes sabemos hacer más maldad, ¿cierto? No sé si más maldad, la diseñamos mejor. Somos más peritos en eso. Un niño cuando miente se nota, ¿cierto? Ah, está puro mintiendo este cabrón chico. Ah, cualquiera. Pero cuando es grande, la sabemos manejar mejor, ¿cierto? Sí, Somos más astutos. O más demoníacos, como quiera llamarlo. Y dice, Dios, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el designio, porque obviamente dice ahí, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Las palabras dice, mira, no voy a maldecir más la tierra, porque el problema no es la tierra, el problema es el hombre. Y lo que voy a hacer es establecer nuevamente cómo era la vida, día y noche, las estaciones, ¿cierto? Como las conocemos, invierno, sobre todo el invierno, primavera, otoño. Y no solamente eso, el día y el calor van a estar presentes. Todo eso Dios empieza a decir, ok, va a avanzar. Y al mismo tiempo manda a Dios a Noé diciendo, Noé, vas a tener que empezar todo de cero. Fructifica, multiplícate, empieza a llenar lo que yo destruí. Llénalo. Queridos, hay algo que aprendemos del Señor, es que el Señor es muy paciente. Y Noé también. ¿Lo fijan? Porque dijo, nunca más voy a traer desde ahí, imagínate, desde ahí a la tierra por agua. ¿Y lo ha hecho? No lo ha hecho. Todavía estamos acá. Dios es paciente y vemos, querido, en Noé una característica que necesitamos. Paciencia. Yo no sé si tú la necesitas. Yo sí. Yo necesito ser más paciente. A veces soy muy impaciente. Y necesito decir, Señor, ayúdame. Dame sabiduría. No a ver las cosas como yo quiero verlas, sino como tú las ves. Amén. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aceptar el desafío? Muy buena pregunta. Solamente tú puedes contestar esa respuesta, esa pregunta. ¿Quiero ser paciente? Ahora, imagínate qué significa, ¿cierto? Te lo debo preguntar, ¿cierto? Significa que a veces Dios va a probar nuestra paciencia. A ver, vamos a probar un poquito, a ver de qué está hecho. De ahí te recomiendo contar hasta por lo menos 3.000, ¿ya? Por si acaso. De ahí si no se sabe más números, siga por si acaso, y que dure más, dure más. Cuente ovejitas, pajaritos, lo que sea. Pero sea paciente esperando en la promesa del Señor. Es lo mejor que puede hacer. Querido, ¿por qué? Porque obviamente con esperanza guardamos las promesas del Señor. ¿Cierto? Si Él dijo, Él lo hará. ¿Cuándo? No sé, pero Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él es verdadero. Él cumple siempre lo que dice. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque nos bendices con ella, Señor, y nos enseñas de un varón
este hombre Noé, que Señor, ante toda lógica, Señor, después de haber salido del arca antes de tiempo, Señor, sin duda esperó en ti y en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en enseñarnos, Señor, que esperar siempre ha sido bueno, aunque a veces, Señor, pensemos que es algo difícil y que no necesitamos esperar. Gracias por enseñarnos, Señor, que a veces la espera nos permite ser forjados más al carácter del Señor. Y te pedimos que nos guíes, Señor, también en todo esto. En Cristo Jesús oramos. Amén.